Pero ayer como a las 9:30, 10 de la noche me cayó una llamada desde El Salvador de un expandillero pastor que está pastoreando en la cárcel de Ciudad Barrios. Cuando me habló me quedé sorprendido por la manera de que otro hermano le había dado mi teléfono a él. Y cuando él me comenzó a hablar, comencé a sentir la presencia de Dios. Y él me comenzó a dar su testimonio y me dice: varón, yo estoy encerrado en estas 4 paredes. El diablo arrebató a mi esposa, a la que Dios me había dado. Y también quiso arrebatar mi vida cuando andaba allá afuera en las calles. Me impactaron 11 balas en mi cuerpo. Y Dios me rescató del mismo infierno. Y mi deseo es predicar la palabra, sin temor, sin miedo de nada de lo que me puede pasar. Mi deseo, me dije, es salir afuera. Y no solo predicarles a los pandilleros de la MS, sino que quiero caminar en los barrios de la 18, de los que le quitaron la vida a mi esposa y de los que quisieron quitarme la vida a mí. Y les quiero mostrar la gloria de Dios, que Dios restaura al hombre. Una presencia de Dios que caía sobre mi vida. Porque yo no tengo miedo a morir, me dijo. Si antes hacía lo malo, si antes si me quitaban la vida, él iba directamente al infierno, me dijo. Cuánto más hoy que sé que mi Cristo vive. Cuánto más hoy que yo sé que si yo muero, me voy para el cielo. Oh, hermano, eso es conocer a Cristo. Eso es conocer y tener a Cristo como el guerrero que va delante de cada uno de nosotros. Y yo estaba estudiando ya el mensaje. El Señor ya me había dado la palabra, porque he estado escribiendo, pero no sabía que iba a predicar. Y el tema que le he puesto: ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Yo le aseguro, hermanos, que si nosotros nos pusiéramos una placa de detective bajo nuestros chalecos y comenzáramos a investigar la vida de los hermanos en la iglesia, si comenzáramos a investigar cuáles son los temores o qué clase de vida tienen nuestros hermanos en sus hogares o donde quiera que ellos caminan, le digo que nos vamos a dar de muchas veces sorpresas en el caminar. Y nos vamos a encontrar con hermanos que están llenos de miedo, de temores que el diablo está poniendo en sus vidas para que no puedan avanzar. Y no solo eso, sino que vamos a descubrir cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Porque en los hogares se están moviendo cosas que no le agradan a Dios, y hogares de cristianos. Porque aquí nos podemos ver bonitos. Aquí en la congregación todos brillamos. Pero allá afuera nuestra luz se apaga. Se apaga por causa del pecado, por causa de Satanás y sus demonios. Y el Señor me administraba grandemente. ¿Qué pasaría si nosotros le hiciéramos un día de detective? Que nos propusiéramos una familia a investigarla. ¿Cuál es su andar? ¿Y cuál es lo que le atormenta a diario? Quiero decirle que hay 2 clases de temores. Y quiero ser específico en esto. Está el temor infundido por Satanás. El temor que produce miedo. El temor que encarcela al hombre y a la mujer. El temor que ata el potencial del cristiano, que es infundido por Satanás y sus demonios. Ese temor te aleja de Dios. Ese temor que hace hacer lo que a Dios no le agrada. Porque te da miedo de confrontar las cosas. Pero está el temor de Dios, que es lo contrario. El temor de Dios te acerca a Dios. El temor de Dios te aparta del pecado. El temor de Dios te hace aborrecer las cosas que Él aborrece.
El temor de Dios te hace sentir seguro. El temor de Dios te hace sentir confiado. El temor de Dios te hace sentir dichoso de ser hijo de Él. Pero quiero enfocarme en el primer temor, infundido por Satanás. Satanás es una de las cosas que sabe cómo llegar a la vida del hombre, porque Él le conoce, porque Él estaba ahí, me imagino, cuando Dios estaba creando al hombre. Él tuvo contacto con el hombre desde el principio de la creación del hombre. Él comenzó a examinar al hombre y vio que el hombre tenía una parte débil y comenzó a seducirlo, comenzó a proponerle cosas, comenzó a decirle cosas que no debía que el hombre hacer, y el hombre cayó. Y desde ese momento que el hombre cae, toda la raza humana ha venido arrastrando miedos en su vida. Porque la primera vez que escuchamos la palabra miedo o temor es en el libro de Génesis, cuando el hombre se rebela contra Dios. Contra Dios. Satanás ata al cristiano. Satanás paraliza al cristiano. No solo paraliza al inconverso, sino que paraliza más que todo al cristiano, porque el inconverso ya está en las manos de Satanás, porque si no se arrepiente, sabe Satanás que si se muere va directamente al infierno, pero sabe Satanás que si paraliza a un hijo de Dios, sabe que lo va a estancar, y ese hijo de Dios o hija de Dios no va a poder alcanzar el propósito de Dios en su vida. Sabe que no lo va a alcanzar. Por eso es necesario. Este temor viene del mismo infierno, hermanos. Del mismísimo infierno que impide al hombre y a la mujer seguir hacia adelante, seguir su sueño, su visión, su anhelo. Yo le aseguro que si hiciera una encuesta en esta congregación, ¿cuáles son sus temores? Yo le aseguro que usted tiene muchos temores. Usted está luchando con temores en su vida. Y lo peor es esto, que me daba cuenta que cuando el cristiano tiene temor de hacer algo que a Dios le agrada, lo que está haciendo es poniendo a Satanás adelante, creyendo más que Satanás tiene más poder que Dios. Es una fe contraria, porque hay gente que cree más en lo malo que lo bueno. Hay gente que son tan pensadores, hermanas, que están esperando algo malo y tienen una gran fe, que dice: yo sabía que iba a pasar. Es una fe negativa, una fe que a Dios no le agrada, una fe que te aparta del propósito de Dios y le abre puertas a Satanás, para que Satanás te siembre la duda, para que Satanás no te deje avanzar y deje de ver el blanco que es Cristo. Porque cuando tú te mantienes viendo a Cristo, no importa lo que se levante, tú vas a seguir creyendo en aquel que te llamó. Hay dos fe. Me comentaba un tío de mi esposa que andaban por El Salvador y iban pasando, y como usted sabe que en nuestros países las calles son de tierra y cuando llueve a veces se empoza el agua y hay que rodear el camino para no pasar por el agua. Pero el tío de mi esposa que andaba por allá, él dice que iba caminando a la orilla y de repente metió sus pies sobre el agua. Yo sabía que me iba a caer, dijo. Entonces el otro tío de mi esposa dijo: conforme a tu fe, fue hecho. ¿Me entiende? Lo que le quiero llevar, ¿a dónde lo quiero llevar? Que si tú estás esperando cosas malas, te van a venir,
porque lo estás creyendo. Cuando Jesús está hablando estas palabras, Jesús le está hablando a sus discípulos. No le está hablando a gente inconversa. Le está hablando a aquella gente que lo seguía y que estaba siendo instruida por él. Porque cuando tú miras el contexto de este capítulo 10, tú ves antes que Jesús les dijo: los enviaré como ovejas en medio de lobos. Los enviaré como ovejas en medio de lobos. Porque Jesús sabía que en el caminar del camino iban a venir dificultades difíciles sobre los discípulos. Pero Jesús les quería dejar entender que no temieran al hombre que puede matar la carne, que el alma no la puede tocar, porque el alma le pertenece al Dios de la gloria, al Cristo resucitado. ¿Qué pasaría si alguien entrara por esta puerta y dijera: el que alabe a Dios se muere? ¿Te has puesto a pensar que tanto tú conoces a Cristo? Aleluya. Nos hemos puesto a pensar realmente Cristo vive dentro de nosotros. Nos hemos puesto a pensar que estamos dispuestos a dar la vida por causa del Evangelio. ¿Te has puesto a sentar una noche cuando te acuestas? ¿Dónde estás parado? ¿En el Evangelio? Cristo les hace ver a sus discípulos que iba a haber gente que le iba a prohibir que predicaran el Evangelio de Él, que predicaran la doctrina de Cristo. Más por eso Cristo le dice: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que no me confiese, yo les aseguro que no lo confesaré delante de mi Padre. Porque hay mucha gente que niega a Cristo en su actuar, en su caminar, aún en sus propios hogares. ¿Cuántas veces a los hombres, una pregunta para los hombres, cabeza del hogar, cuántas veces se le ha acercado a su esposa y le ha dicho: me siento orgullosa de que tú seas mi esposo, yo bendigo a Dios por tu vida, porque sin ti a ver donde yo estuviera? ¿Cuántas veces tu esposa te ha dicho eso? No me la contestes, porque si no, que sea entre tú y tu esposa. Ay, hermanos, ¿cuál es el concepto que tiene nuestra familia de nosotros? Este temor, hermanos, que produce Satanás transforma al valiente en cobarde. ¿Sabía usted esto? El temor que produce Satanás transforma al valiente en cobarde, porque no hace lo que Dios quiere que haga, porque ve difícil las cosas, porque tiene miedo de fracasar, porque tiene miedo que van a decir, porque tienen miedo de tal vez un fracaso anterior y están teniendo el temor de que van a fracasar. Y Dios le está diciendo: ve, anda, porque yo estoy contigo. Produce cobardía en la vida del creyente, aún en la vida del invitado, del inconverso. Produce cobardía. Una cosa que yo me quedé sorprendido, lo que dice Apocalipsis capítulo 21, que dice: los cobardes e incrédulos, los homicidas, los abominables, los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego de azufre. Mire, la cobardía envía al hombre al infierno. Porque cuando tú y yo somos cobardes, estamos confiando más en el poder de las tinieblas que en el poder de Dios. Aleluya. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú creas más en el temor de Él, que te pone al frente de ti. Que dejes de ver
¿Cuántos creen que la verdad nos hace libres? La verdad de Dios, hermano. Es la verdad de Dios, la verdad de Cristo es que nos va a hacer libres. Mire, cuando Jesús creyeron muchos judíos en sus enseñanzas, en su doctrina, Jesús les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen bien: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y más adelante le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre. Yo no sé cuántos son libres por el conocimiento de Cristo, pero yo soy libre porque Cristo está sobre mi vida. En otras versiones dice, mire, en otras versiones dice, y Jesús les dijo: si vosotros permanecen fieles, entonces quiere decir con esto que no todo aquel que le sigue a Cristo es verdadero discípulo. Porque hay quienes que se visten de discípulos pero no lo son. Hay quienes que se visten de fieles pero en los momentos difíciles se corren. Pero Jesús quiere que seamos discípulos de Él. Vaya, hermano, lo que viene es difícil para este mundo. No solo para esta nación, sino para el mundo entero. Y allí se va a ver el carácter del cristiano verdadero. Allí se va a ver quién es que ama a Cristo y quién le ha conocido de veras. Porque el que ha sido hipócrita saldrá corriendo, pero el que ha sido verdadero se quedará y predicará la palabra del Dios viviente. Señor. ¿Usted cree que hay los que predicamos las palabras le caemos bien a toda la gente? No. Algunos se lo toman tan personal que creen que por ellos predicamos. Aleluya. En vez de estar ahí cuestionando, mejor deberían de dar gloria a Dios porque Dios les está hablando y quiere que cambien su vida. Gloria a Jesús. Hoy en día hay muchos cristianos que no gozan la libertad que Cristo nos dio. No la gozan. Viven atados, viven encarcelados, viven atormentados. Mire, hermano, yo no le estoy hablando que no van a venir problemas en nuestra vida, porque Cristo lo dijo, pero Cristo nos dio una seguridad. Estas cosas os he hablado, dijo Cristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero esto lo reciben los verdaderos discípulos, los que permanecen fieles, que aunque vengan las circunstancias, se permanecen firmes, creyendo que Cristo tiene el control. Aunque le digan que lo van a azotar o que lo van a deportar, siguen creyendo que Cristo es el que pelea por ellos. Muchas veces estoy acostado y a veces el temor de Satanás quiere venir a mi vida. Y de repente le reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Porque no, lo raro no es que te vengan los temores, lo raro es que tú lo aceptes. Porque a todos nos vienen los temores, el miedo. Pero el problema es esto, que muchos se quedan con el miedo. Y muchas veces ese miedo comienza a oprimirlos. Comienza a estancarlos, hermanos. Ya no alaban a Dios, ya no glorifican. Aleluya. Salen como entran, aún muchas veces salen más amargados, porque se fijan en que se equivocó el predicador, se fijan en el error del predicador. En vez de decir: Señor, yo voy a entrar con acción de gracia, yo voy a entrar con tu año para bendecir tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. De nosotros depende cómo salimos. ¿Por qué no estamos disfrutando el gozo?
cosas, hermano, para poder entender y poder creer lo que la palabra dice, tenemos que vivir una vida de oración, una vida de lectura, una Biblia de ayuno, porque a un hombre carnal no se le puede revelar la palabra, porque las palabras de Cristo son espíritu, y es necesario que andemos en el espíritu para poder absorber dentro de nosotros y creerla, porque entonces vamos a leer pero no vamos a creer. Pero cuando andamos en el espíritu, creemos que el Dios que servimos es poderoso, creemos que el Dios que servimos tiene poder. Pero el problema es de que no hay verdaderos discípulos. Solo hay oyentes que siguen, pero no hay compromiso, no hay fidelidad en Cristo. Y a eso no son verdaderamente libres, porque la palabra no cabe en ellos. Esos temores, la mayoría de las veces, hermanos, comienzan a estancar tan grandemente a las personas. Mire, yo le voy a contar algo por experiencia. Yo hace como 3 meses metí los papeles para la residencia. Y ¿sabe qué? Cuando yo fui del abogado, yo me sentí tan indefenso. Porque yo dije, esta gente hoy sí me tienen en sus manos. Hoy sí ellos van a saber dónde vivo y a dónde trabajo. Mire, hermano, yo salí nervioso de aquella oficina de aquel abogado. Pero vine a la iglesia el martes. Eso fue el lunes. Pero una lectura de la palabra dice: oh, alzaré mi monte, alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, hermano, esa palabra me fortaleció. Y yo dije, ¿por qué voy a tener miedo? Dios es mi socorro, Dios es mi refugio, Dios. Y el miedo se fue, el temor desapareció, porque si tú le das cabida al temor de Satanás te va a turbir, te va a robar los sueños, te va a robar, aún no vas a pegar. Mira, hermano, hay veces hay un estrés que pega en la espalda, que uno siente la cabeza así de tanto estrés, de tanta preocupación. Deshazte de esas preocupaciones, deshazte y cree en la palabra, cree en Cristo, cree que Él es fiel y verdadero, que Él te llamó y no te desamparará ni te dejará solo. Señor, aleluya. Y de esa vez, y ahí comencé a leer la Biblia y me encuentro en el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concebirá las peticiones de tu corazón. Oh, eso es lo que tú quieres, oh Dios. Yo me voy a deleitar en ti. Yo me voy a deleitar en ti, porque tú vas a conceder las peticiones de mi corazón. Cuando creemos la palabra, se va el temor del diabólico de nuestra vida. Aleluya. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos saber quién Él es en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, me recuerdo, tenga cuidado con lo que escucha y lo que le pone atención, porque muchas veces le ponemos atención a otra locura que a Dios no le agrada, pero a la palabra no le ponemos atención. Me recuerdo cuando le fuimos a hacer el sonograma y el pastor es testigo que le hablé a mi esposa cuando tenía 5 meses. Los doctores me habían dicho que mi hijo iba a salir con síndrome de Down. Y mi esposa, cuando se quiso ser fuerte en la clínica, pero cuando se monta el carro, aquella mujer comienza a llorar, comienza a decir: yo no quiero. Y yo me quedo viendo y le digo: ¿cómo es eso? Yo estoy creyendo en la palabra. Yo descentro el comentario de ese doctor de la enfermera y yo creo que mi hijo va a salir sano. Quiero que tú estás escuchando y estás creyendo, porque lo que tú crees, eso va a suceder. Pero si estás creyendo ver la gloria de Dios, va a suceder en tu vida. Y ahí está el muchacho, ni sé con qué se parece de bonito que es.
Alábale porque Él vive. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Hay quienes que se sienten atemorizados por la vida. Atemorizados. Dicen la vida está dura. Está difícil. Por favor, hermanos. Que Jesús dijo en Mateo capítulo 11. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. No sé si me escucharon. Los reinos de los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tú tienes que pelear la batalla aquí en la tierra. Tienes que poner cara de león, no de ratón. De león. Porque el verdadero león de la tribu de Judá está contigo. Los atemorizamos. Cuando Jesús dijo que solo los violentos en el espíritu, los violentos que le digan a Satanás, se acabó Satanás, tú te sales porque te sales en el nombre de Jesús. Tú logras la victoria aquí en la tierra porque Cristo nos ha dotado de poder. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra para declararla, para creerla y caminar por ella. La Biblia afirma que somos más que vencedores. No sé si me escucharon. La Biblia afirma que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ay, eso me emociona. Somos más que vencedores por Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestras almas que estaban perdidas en el pecado. Pero hoy estamos llamados a caminar en victoria. Estamos llamados en ver la gloria de Dios. Estamos llamados en hacer las cosas que la Biblia dice. El problema es que estamos acostumbrados solo a recibir lo bueno. Es que en los momentos difíciles que vamos a ver la gloria de Dios. ¿Quién te ha dicho que cuando tú estás bien, sobándote la panza o viendo la televisión vas a ver la gloria de Dios? No, no, no. La gloria de Dios la vamos a ver cuando el diablo dice una cosa y tú le dices, no, Satanás, yo digo lo contrario, lo que la Biblia dice, que me espera a mí. Ahí tú y yo vamos a ver la gloria de Dios. Dios es poderoso. Los grandes hombres de la Biblia comenzaron a tener temores. El apóstol Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro, ven, porque te recuerda cuando Jesús iba caminando sobre las aguas y todos decían, ¿será el maestro, no será el maestro, o será un fantasma? Jesús le dijo, no, yo soy. Y le dijo Pedro, Señor, si tú eres, envía que yo vaya. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero Pedro, en el que iba caminando sobre las aguas, vio el viento que era recio, vio las olas que eran grandes y se puso la mirada en las olas, en los vientos, pero quitó la mirada de Cristo. Déjame decirte, cuando tú quitas la mirada de Cristo, te hundes. Pero cuando pones la mirada de Cristo, Cristo te levanta de nuevo y sigue levantando. El temor te hunde. El miedo te hunde. Pero clama al Cristo de la gloria, porque Él está dispuesto a levantarte. El apóstol Pablo caminaba en el Espíritu y sabía quién era Cristo. Por eso él no tenía miedo de que le quitaran la vida. Por eso él declaraba que para él el morir era ganancia. Porque él sabía lo que le esperaba. La cuestión es esta, hermano, que tú y yo tenemos que saber qué es lo que nos espera después de muerto. Es que solo lo hemos leído, pero no lo hemos creído. ¿Tú crees que hay algo bonito aquí en esta tierra que se compare a la belleza que Cristo ha preparado para nosotros, hermano? Nada.
Entonces tenemos que vivir. Mire, hermano, una vez en la reunión familiar yo dije, hermano, yo estoy tan seguro que yo no le tengo miedo a la muerte. Porque lo que nos espera, hermano, es grande. Es grande. Es grande. Pero yo no se ha puesto a imaginar, no se ha imaginado, usted, hermano, yo voy a terminar. No se ha puesto a pensar. ¿Por qué es que nosotros no estamos disfrutando las bendiciones de Dios? ¿Por qué hay tantos miedos en nuestros corazones? Tantos temores producidos por Satanás, por las desgracias. No se ha puesto a examinar y preguntarse por qué no está pagando Él. Yo sí, hermano. Yo me he puesto a pensar. Y a la luz de la palabra me di cuenta cuál es el problema que hay en la mayoría de cristianos. ¿Sabe cuál es el problema que hay en la mayoría de los cristianos? Es que su mirada no está puesta hacia arriba. ¿Sabe cuál? ¿Dónde está la mirada de muchos cristianos? También no vinieron aquí, pero que están aquí, gloria a Dios, está puesta en las cosas terrenales. Por eso hay muchos miedos y temores en sus vidas. Porque no han puesto la mirada hacia arriba, no han buscado las cosas de arriba, donde está Cristo, hermano. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Si habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuántos han resucitado con Cristo, hermano? Poco, pero este día pueden resucitar los demás. Tenemos la mirada en las cosas terrenales. Tenemos la mirada en los carros, en las casas, en el trabajo. ¡Aleluya! Tenemos la mirada en lo que se corrompe, en lo que nos aparta del propósito divino de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Vemos la necesidad del prójimo y nos escondemos, aunque tengamos cómo ayudarle, porque tenemos la mirada terrenal. Y si Cristo viene, ¿dónde va a quedar lo que tú tienes y lo que yo tengo? ¿Quién lo va a tomar? Si es que nos vamos con Cristo, yo me voy con Cristo. ¿Tú crees que nos va a hacer falta lo que tenemos? No. Tenemos que despojarnos de lo terrenal. Tenemos que dar y ayudar a los que nos necesitan para ver la gloria de Dios, para ver que nada nos turbe en nuestro corazón. Porque somos egocéntricos, pensamos solo en nosotros, no pensamos en el que tiene necesidad y decimos que tenemos el amor de Cristo. Y tenemos valor de decirle, hermano, yo te amo en el amor de Cristo. Tenemos el valor, pero no sabemos lo que significa eso. Porque Cristo lo dio todo. Lo dio todo por ti y por mí. Y nosotros no queremos dar ni $100. Y decimos que nos amamos. Si queremos ver la gloria y que los temores de Dios se vayan, tenemos que decirle al Señor, Señor, quiero amarte con todo mi corazón y quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Tú crees que los apóstoles le quitaron la vida porque por ellos mismos, ellos le quitaron la vida porque sentían la necesidad del prójimo, sentían la necesidad de predicar el evangelio a las almas que iban rumbo al infierno? Fueron por predicar el evangelio a los que lo necesitaban, que le quitaron la vida. Van a haber muchos millones que se van a quedar en la tierra de muchas iglesias. Porque Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermanos. Yo no sé si usted lo está creyendo. Me identificaba tanto con el pastor cuando dijo que se afligió su alma cuando supo esta ley. Yo me afligí tanto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno sale afuera, uno ve el pecado que abunda allá afuera, hermano. Y ve esas miles de almas que van directamente al infierno si no se arrepienten, hermano. Y cuando tú y yo les predicamos, se burlan de uno, o se ponen a reír o lo ignoran a uno. Pero déjame decirte, la
esté limpio, límpiese más, dijo el apóstol Pablo. Y el que esté firme, mire que no caiga. Y el que peque, el que esté sucio, que se ensucie más. Póngase de pie, hermanos.